Hermanos, Dios los bendiga, buenas noches. Hoy nos encontramos de nuevo. Hoy el día 17 de septiembre, el día de Santa Hildegarda. Les damos la bienvenida aquí en la Escuela de la Familia. Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay una oración muy sencilla para comenzar el día de Santa Hildegarda que dice: Oh Dios, que estás enaltecido sobre todas las cosas, no me deseches, antes bien consérvame, confírmame y bendíceme. Amén. Esa oración es como esa parábola que Jesús nos dice del trigo y la cizaña, y es ponernos a nosotros como ese fruto que en cualquier momento de la vida vamos a ser examinados y que podemos ser o tirados al granero o desechados al fuego. Y la meditación de los vicios y virtudes, que es lo que hacemos aquí en la Escuela de la Familia, nos hace examinar nuestra conciencia y suplicarle al Señor que, pues al reconocer que tenemos todos los vicios, pues suplicarle al Señor que no nos deseche, que antes nos ayude con su ayuda celestial de las virtudes. Todo este ejercicio espiritual que Santa Hildegarda nos propone es precisamente para poder acercarnos a Dios desde esa posición de arrepentimiento, de reconocer que tenemos vicios y que necesitamos su ayuda, con esa posición, como les digo yo, del publicano en el templo, no del fariseo que se cree perfecto. Y bueno, esta noche precisamente eso es lo que vamos a hacer, a acercarnos a nuestro Dios desde esa posición de publicano, reconociendo nuestras debilidades y también dando testimonio, porque en esto de la sanación es muy importante dar testimonio. Como dice Jesús también cuando curó a estos 10 leprosos, que solo uno volvió a dar gracias y le dijo que hoy la salvación había entrado, había llegado a él por el hecho de no solo sanarse, sino dar gracias. Y esa es la constante en todos estos procesos de Santa Hildegarda, que precisamente se llega por una enfermedad, se llega por una situación difícil a manos del médico de almas, que es nuestro Señor Jesús. Pero Él no solo sana la enfermedad y el cuerpo, sino que trae la salvación a la familia, quien con un corazón dócil, sincero, se acoge a sus enseñanzas. Bueno, yo saludo a todos los que están en el chat, y si de pronto pueden dejar en sus comentarios preguntas, pueden hacer preguntas también de la novena. Hoy llegamos también estamos haciendo una treintena. Bueno, lo que hacemos en esta Escuela de la Familia es hacer caminos, ¿cierto? Como dice el Señor en el libro Sibias, a través de Santa Hildegarda, conoce los caminos en los que Dios se acerca al hombre y el hombre a Dios. Entonces hacemos caminos de 9 días, de 21 días, de 30 días, de 40 días. Unos son de formación, otros son de oración, unos son de alimentación, otros de remedios. Bueno, hay muchos caminos. Unos son gratuitos. Precisamente el camino que hacemos gratuito es el de la meditación de vicios y virtudes. Entonces, para quienes apenas nos están conociendo, Santa Hildegarda dice que es posible sanar cualquier enfermedad, superar cualquier situación haciendo 4 intervenciones. Las 4 intervenciones: en el cuerpo con alimentos y remedios, en el alma
con la formación de la conciencia, en la afectividad, esto es en la parte intelectual, en la parte afectiva, con la sanación interior, que eso es lo que hicimos en estos 9 días, y en el área espiritual, fortaleciendo esa relación con Dios en los sacramentos, con las oraciones. Y pues la parte física tiene un costo porque implica unos ingredientes especiales que son importados, que son costosos, pero son demasiado buenos, que siempre yo les digo, pues no son más costosos que cualquier medicamento, por eso valen la pena asumiéndolos como un medicamento. Y entonces nosotros ya ofrecemos gratis la parte de la intervención intelectual y espiritual, pues en esto de meditar los vicios y las virtudes. Si tú quizás no tienes dinero para comprar los ingredientes, los remedios, pues queda esta patica de la mesa, la parte espiritual sobre todo, que es gratis, que puedes hacer gratis. Consiste en leer, en meditar el libro de los méritos de la vida de Santa Hildegarda, hacer unas meditaciones en las que hacemos un examen de conciencia de los vicios que nosotros tenemos, de las debilidades que tenemos y cómo superarlas con las virtudes. La Santísima Virgen María nos enseña la importancia de pedirle a ella las virtudes, el auxilio divino, y muchas personas se han sanado haciendo esas meditaciones, pero que es muchísimo mejor poderlo complementar con la alimentación y con la sanación de la afectividad y bueno, y fortaleciendo pues esa relación con Dios. Los grandes testimonios de transformación es cuando sobre todo se hacen las 4 áreas, se integran las 4 áreas. Es un camino súper efectivo para cualquier tipo de enfermedad. Bueno, por aquí yo creo que es Valentino, ¿cierto?, que nos está saludando y nos está diciendo que realmente esto es un camino con el Señor. Así es, por eso Santa Hildegarda es muy linda, porque ella simplemente es un instrumento para acercarnos al Señor. Bueno, vamos a comenzar entonces. Yo les voy a compartir testimonios. Quienes quieran comentar, hacer preguntas, como les digo, lo pueden ir haciendo y vamos compartiendo. Estos tratamientos de Santa Hildegarda son especiales, sobre todo para casos de ansiedad, de depresión, de sobrepeso y enfermedades, sobre todo pues como artritis, artrosis, degenerativas de los tejidos, porque estos ingredientes que les digo son muy nutritivos. La espelta, estos procesos se hacen a base de una alimentación de un grano especial llamado espelta. Es como una semilla que se come en forma de grano o en forma de harina, y esto tiene la propiedad de regenerar los tejidos nerviosos del cerebro, de los órganos. Entonces por eso alimentarse durante 21 días, durante 7 días, ojalá durante 40 días con esta alimentación. Hay miles de testimonios documentados alrededor del mundo de cómo las personas se recuperan de todo tipo de enfermedad, pero como les digo, no es siguiendo una fórmula mágica de los productos, porque una primera aproximación o un primer camino que algunas personas han tomado y les ha funcionado es hacer solo alimentación, ¿cierto? Comprar los productos y ya, y alimentarse de eso. O también hay unos remedios a base de minerales, a base de piedras,
que también pues estas piedras tienen una propiedad de sanar los órganos por los nutrientes que emiten los minerales. Recuerden que el cuerpo se alimenta también de minerales, entonces personas sobre todo muy enfermas que ya no encuentran quizás alivio para el dolor en la medicina convencional, pues se han encontrado con Dios por medio de la utilización de estos remedios. Sin embargo, el Señor ha permitido que a veces no sea así como por arte de magia, porque nos quedaríamos apegados a los productos, ¿cierto? Nos apegaríamos a la espelta, al hinojo, a la materia. Él quiere que nosotros hagamos un proceso integral, porque entonces quien no tiene para comprar la espelta, entonces no puede recibir sanación. No, es un proceso integral para no apegarnos a ningún medio de sanación, sino a Él, Señor, que interviene en este proceso integral. A ver, acá Valentina nos pregunta, ¿cómo sé en qué momento estoy utilizando? Bueno, con respecto a los remedios en general, como yo les decía, Santa Hildegarda tiene estas 4 intervenciones en el área del ser humano. La constante que hemos encontrado en la aplicación pues de estos tratamientos de Santa Hildegarda es que, en primer lugar, incluso es un testimonio que les quería compartir de una paciente que sufre de insomnio severo, también con tendencia a la depresión, y es que el cuerpo, nuestro cuerpo, este cuerpo material que nosotros conocemos, primero necesita una restauración de las células, y esto se hace por medio de la alimentación en primer lugar. Por eso siempre la sugerencia es comenzar con un proceso de desintoxicación del cuerpo, de limpieza intestinal, de desparasitación, y de esa manera se abona el terreno, se abonan estas células, se nutre el cuerpo y se prepara para que ya en un segundo momento se puedan tomar los remedios, y los remedios de esa manera tienen un efecto mejor. Los remedios también se pueden tomar sin la alimentación y tienen un buen efecto, pero cuando se tienen el terreno de la alimentación y luego los remedios es mejor. Y en estos días tengo que buscar bien la cita bíblica en la que Pablo le habla pues a sus discípulos de la importancia de la conciencia frente a la manera de comer para no escandalizar a otros. Parafraseando, pues no lo tengo aquí a la mano, pero lo recuerdo, es que San Pablo dice que algunas personas le preguntaban que si podían comer de la carne ofrecida a los ídolos. Entonces él decía, para una persona entregada a Dios, eso no tiene importancia, porque su conciencia sabe que lo importante es amar a Dios y primero Dios. Como ahí es como que pues la alimentación no importa, ¿cierto? Como que, pero él dice, pero para una persona que su conciencia todavía titubea, que todavía duda, puede entrar en conflicto esto de comer carne de ídolos, puede ser escandaloso para esa persona. Entonces, solo para no escandalizar a esa persona, no conviene comer esa carne ofrecida a ídolos. Entonces ahí entra esta posición, esta postura que el Señor le habla a Santa Hildegarda también, de la conciencia.
es demasiado importante formar la conciencia también para la utilización de todos estos remedios. Si bien son universales y obran y hay gente que no tiene que tener fe para que esto le funcione, igual le funciona, es muy importante la conciencia. Entonces precisamente lo que se hace con esta alimentación cuando hacemos 7 días, 21 días de ayuno hildegardiano, lo que sucede es que también en la medida que nos alimentemos mejor, nos conectamos mejor con nuestra mente, con nuestra alma y tenemos una mejor conciencia. Además, por eso es que hacemos procesos de formación. Entonces, cuando ya tenemos un cuerpo desintoxicado, una conciencia formada, utilizamos los remedios, eso es poner los 4 pilares, y ya esto le entra todo el tema de la sanación de la afectividad y las oraciones que hacemos con la sangre preciosa, y eso es como el combo completo, ¿cierto? Ahí tiene un mayor efecto. Entonces esa es como para responder esa pregunta de cuándo debe utilizar los remedios, porque también en estos años que llevamos acompañando personas, lo que hemos visto también es que cuando se venden o se consiguen solo los remedios, como las piedras o como las plantas, sin haber tenido esos hábitos de alimentación y esa formación de la conciencia, las personas se quedan con las cosas compradas, guardadas, no las utilizan y hasta ahí llegó pues como que ay no, es que no, yo no tenía tiempo, yo no supe cómo utilizar esto y le resta valor. Entonces por eso es como la importancia de primero hacer estos procesos de formación, de comenzar con la alimentación, con la limpieza del intestino, porque como está nuestro intestino, está nuestro cerebro. Y nuestro intestino recibe todas las toxinas, todos los desechos de lo que nosotros comemos. Por eso en estos días también me compartían un video del plan del enemigo para destruir el ser humano a partir de la alimentación. Cómo toda esta comida industrializada está llena de toxinas, de ingredientes que el cuerpo no procesa, y por eso el cuerpo se va deteriorando y nuestra mente también, y eso sumado a todos estos remedios, toda esta medicina, si bien es muy efectiva para unas cosas, tiene muchos efectos secundarios, entre ellos precisamente pues el daño a todo el sistema digestivo, al funcionamiento, a la concentración, a la afectación del sistema inmune. Entonces por eso toda esta enseñanza de Santa Hildegarda es como el camino adecuado, sin efectos secundarios, para que nuestro cuerpo esté mejor y nuestra mente también, y por lo tanto nuestra alma se pueda conectar mejor con Dios. Bueno, Valentino hizo el camino de 21 días de formación, de 7 días de alimentación, y también nos está preguntando, compartiendo: hoy sentí como volví a mi seguridad en mí mismo, pues venía en una crisis y ese asedio espiritual con mis pacientes. Ay, sí, eso de verdad, créanme, yo por eso les recomiendo todo este proceso de alimentación y de formación de la conciencia, porque precisamente esto aplica para nuestra vida cotidiana. Puede que no tengamos síntomas de una enfermedad ahora, ¿cierto? Pero el ritmo de vida contemporáneo nos lleva a extremos de que en nuestra cotidianidad podemos estar viviendo situaciones muy fuertes que quizás hoy no estamos enfermos, pero nos puede llevar a una enfermedad. Y poder desintoxicar nuestro cuerpo, poder hacer estas meditaciones, como les digo, quienes se quieran unir, tenemos un grupo de WhatsApp en que compartimos estas meditaciones.
Vamos a comenzar también un camino de 40 días dentro de 8, pues el 23 de septiembre, en el que vamos a empezar a compartir esas meditaciones gratuitas que solo el hecho de escucharlas limpian nuestra mente, nuestra alma. Y estas dos cosas unidas, alimentación y formación, nos hacen de verdad experimentar la fuerza de las virtudes en nuestra vida cotidiana, como nos comparte Valentino. De verdad, eso era parte de lo que les quería comentar hoy. Por ejemplo, si tenemos asedia en nuestra vida, ¿qué es la asedia? Es se puede experimentar como un sentimiento, una sensación de apatía, es una tristeza profunda, es una pereza espiritual también frente a nuestros deberes cotidianos o también hacia las cosas de Dios. Es un agotamiento, un cansancio, un no querer, que se puede confundir con una sensación temporal, pero en el fondo se puede ir volviendo como un estado permanente. Lo que Santa Hildegarda nos enseña es que esto es un vicio que se combate con la virtud de la fortaleza. Entonces, con esto de los vicios y las virtudes es que si yo no tengo fuerzas, por ejemplo, si yo me siento sin fuerza, sin motivación para mi trabajo, para mi relación afectiva, para el apostolado que estoy haciendo, en fin, para retos y situaciones que afrontamos día a día, si yo no tengo fuerzas para esto, si yo tengo asedia, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa en el cuerpo? Que yo no tengo una sustancia, yo no tengo un elemento, que esa es la medicina de Santa Hildegarda, un equilibrio de los elementos del organismo. Yo no tengo un elemento que me hace sentir capaz para afrontar esa situación. Es un estado de no tener una fuerza. El vicio es la ausencia de una fuerza. Por esto, al meditar, al ser conscientes que necesito la virtud de la fortaleza y haciendo la alimentación me lleno de las sustancias, de los nutrientes que el cuerpo necesita para sentir esa fuerza que es la virtud. La virtud es una fuerza. Entonces, con alimentación y meditaciones y oración, y por gracia de Dios, porque eso es una gracia, eso es un regalo inmerecido. O sea, nosotros podemos poner humanamente todos los medios, pero si Dios no lo cree conveniente, pues no hacemos nada. Nosotros con la alimentación es poner los 5 panes y los 2 peces y que el Señor haga el milagro. Pero también el Señor no quiere hacer el milagro sin que nosotros pongamos de nuestra parte, ¿cierto? Entonces, haciendo esas dos cosas, viene el momento bomba, que es llegar a experimentar esa fuerza que yo antes no tenía. Asimismo sucede mucho con la disciplina, por ejemplo, personas que dicen, no, es que yo no era capaz de concentrarme en mi trabajo, en los quehaceres de mi casa, bueno, pero hicimos este ayuno, hicimos las oraciones, todo, supliqué de corazón esta virtud de la disciplina y se experimenta una fuerza interior que me hace capaz de hacer algo que yo no era capaz antes. Y esto es un encuentro espiritual con el Dios vivo en mi vida cotidiana, que uno dice, wow, de verdad, como dice Valentino, volví una seguridad en mí. Y más que un ego o una vanagloria, es una sanación que solo uno experimenta y uno dice, esto Dios pasó por mi vida. ¿Y qué es para poder hacer? Pues, o sea, son mis cosas cotidianas, es
es una fuerza que necesitamos porque de verdad uno se siente muy mal cuando no es capaz de hacer las cosas. Entonces eso era lo que les compartía con esta señora, que también pues que con el insomnio y todo, es experimentar la fuerza para poder perdonar, para poder sanar aquellas relaciones. Tenía una relación muy difícil con su mamá y ella, por más que hacía, no había cómo. Y luego de hacer estas meditaciones de la novena, de hacer un proceso completo pues también de clases individuales para hacer todo el proceso de sanación de la afectividad, su mamá se acerca a ella y le pide perdón. Entonces ahí es cuando sucede el milagro de que, bueno, esta señora hizo todo, siguió al pie de la letra todas estas instrucciones de Santa Hildegarda, y ya el Señor tocó el corazón de su mamá y pudo haber esta reconciliación, ¿cierto? Que quizás si ella hubiese encontrado alivio a su insomnio de otra manera, pues no hubiera sucedido. Entonces por eso es tan bonito estos procesos de sanación, porque no es solo sanar un síntoma, sino sanar el ser en su integridad. Bueno, yo pedí que me escribieran en el otro celular y no sé dónde lo dejé. Ya lo veo por allí. A ver si me han escrito algún otro testimonio. Bueno, otra buena noticia que les quería dar es que precisamente con las enfermedades o con las condiciones de salud hay como una estructura mental o una forma de expresarnos que dice, bueno, yo soy diabético, ¿cierto? Yo soy, y nos etiquetamos, ¿cierto? Entonces había una persona que también me decía, es que yo soy alcohólico y ya, y toda la vida voy a hacerlo. Entonces esta es una nueva, pues una buena noticia, una buena nueva, y es que el Señor pues con toda esta medicina de Santa Hildegarda también nos enseña que nosotros tenemos enfermedades, pero no somos esa enfermedad. ¿Y por qué? Porque precisamente, como les decía, este hecho, por ejemplo, frente a los vicios y las virtudes, hay una persona que me decía, no, es que yo no soy amable, no me cuesta mucho ser amable. Y yo me preguntaba, bueno, ¿por qué no soy amable? ¿Por qué no se puede ser amable? Entonces venía a mí esa respuesta basada en todo este conocimiento de Santa Hildegarda, y es que no soy amable porque no tengo esta sustancia en mis conexiones neuronales que me hace capaz de ser amable. O sea, no es por una negligencia de mi parte, sino que es de verdad una incapacidad orgánica que no me permite poder hacer eso, ¿cómo se llamaría? Como ese proceso, ese intercambio, esa conexión del cuerpo-mente para ser amable. Pero en la medida que yo pido la virtud de la amabilidad, de la generosidad, espiritualmente, intelectualmente, y ayudándome con remedios y alimentación, esa sustancia puede venir, pues se puede generar en el cuerpo y se puede lograr la amabilidad, ¿cierto? Eso es como, entonces yo no soy amable porque no tengo cómo serlo, ¿cierto? Pero lo puedo adquirir y ya cambio, o sea, ya puedo ser, porque tengo con qué. Lo mismo sucede con el alcoholismo, por ejemplo. El alcoholismo se relaciona con el vicio de la glotonería. La glotonería es la que busca consuelo con la alimentación. Entonces, ¿por qué se tiene glotonería? Porque no se tiene la virtud de la abstinencia. Pero esa virtud se puede alcanzar. ¿Cómo se puede alcanzar? Desintoxicando el cuerpo con la alimentación, orgánicamente
se pueden adquirir todos los nutrientes y ya entra el Espíritu Santo a hacer el milagro de darte la capacidad de ser abstinente, por decirlo así, de tener abstinencia. Entonces cuando tú tienes abstinencia, la aumentas, la virtud saca afuera el vicio. Entonces por eso esto de decir yo soy alcohólico no es, bueno, yo tengo alcoholismo, ¿cierto? Yo tengo el vicio del alcoholismo, pero ese vicio se puede transformar en la virtud. Y hay algo muy bonito, muy hermoso, que sucede también precisamente, el Señor nos da el ejemplo de esta mujer que le enjuga los pies con las lágrimas y con su pelo, con su arrepentimiento. Y dice el Señor es que a quien mucho se le perdona, mucho ama. Entonces también cuando el Señor cuando mucho tenemos un vicio muy fuerte, muy grande, pero con arrepentimiento vamos a los pies del Señor y le pedimos perdón, porque para esto también ayuda mucho el sacramento de la confesión, cuando les pedimos al Señor perdón por un vicio de todo corazón. Él nos da esa virtud con mucha fuerza. Entonces por eso hay conversiones de personas que quizás tenían un alcoholismo severo, pero a esas personas por su arrepentimiento el Señor les da esa virtud de la abstinencia. Y entonces ahí es cuando no conviene decir yo soy alcohólico, porque de cara al Señor, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces ya eso no es cierto. Entonces era también como parte pues de lo que les quería compartir, para que veamos que bueno, decir yo soy muy irascible, no, yo tengo el vicio de la ira, pero el Señor con la paciencia, no somos pacientes porque no tenemos las condiciones interiores para hacerlo, pero esas condiciones se pueden sanar, se pueden adquirir los nutrientes, se puede adquirir la virtud y dejar de serlo, ¿cierto? Para llevarlo como a cuestiones de lenguaje, porque la palabra tiene mucho poder. Entonces nos podemos, y lo mismo con cualquiera de esas personas, es mentiroso, no tiene el vicio de la mentira, pero se puede cambiar. Y esa es la buena noticia también en esta noche de testimonios de que es muy hermoso. Bueno, estamos por ejemplo hicimos los 9 días para nacer de nuevo, y es ver que detrás de cada herida, detrás de cada vicio, hay un talento que el Señor te quiere dar. Sabemos que hay unos vicios más fuertes que otros, que nosotros tenemos unos vicios más aumentados, otros, pero que el Señor detrás de eso nos da talentos, el talento del orden, el talento de la armonía, de la verdad, de la amabilidad para ciertas personas. A cada uno detrás de esos vicios el Señor nos quiere dar un talento para que le enseñemos a los otros. La Santísima Virgen María es el ejemplo del ser humano que puede tener todos los talentos por la pureza de su corazón, y estamos llamados a ser como ella. Sí se puede con la acción del Espíritu Santo, pero mientras alcanzamos ese cuerpo glorioso, en realidad el Señor nos ha dado al menos a cada uno, como dice la palabra, a unos les ha dado 3 talentos, a otros 2, a otros 1. Al menos tenemos uno más desarrollado que podemos poner al servicio del Señor. Entonces, otro testimonio, una persona que ha vivido una historia familiar, una situación familiar de demasiada injusticia, desde su niñez, desde antes de nacer, situaciones demasiado injustas en su vida, pero a esta personita el Señor, a partir de eso,
le dio el talento de la verdad. Por heridas de injusticia muy fuertes, detrás de eso estaba el talento de la verdad, y el Señor le dio a ella la capacidad de reconocer la verdad, de ver, de luchar y defender esa verdad, de en su misma familia no compartir dobleces, no compartir incongruencias, y ella, pues porque detrás de eso también está el vicio de la ira, ¿cierto? De enojarse por la injusticia. Pero ahí con estos procesos de sanación, de alimentación, de este proceso integral, es ver que es simplemente sanar esa ira, quitar esa ira, y surge el talento de la verdad para ponerlo al servicio de los demás. Entonces a esta persona el Señor le dio el talento de la verdad para que desde su área laboral, en donde trabaja, en donde está, pueda hacer luz para comunicar la verdad con amor, ya no con la ira, sino con el amor, llevar esa luz de la verdad a quienes no la ven porque no tienen el talento. Entonces con esto les quiero compartir que de verdad no nos quedemos como en la parte negativa, como de yo tengo todos estos vicios, yo tengo todas estas heridas, o sea, mi vida es lo peor, porque detrás de todo eso hay unos regalos del Señor para ti, que si nacemos de nuevo, que si cambiamos esta historia, es de mucho bien, es para servir a los demás. Y sobre todo, por eso este apostolado es de formación y nos llamamos Escuela de la Familia, porque detrás de esas heridas que tú has vivido, detrás de esos vicios que tienes, como te digo, tienes estos talentos, y es para que se los enseñes a otros, ¿cierto? Porque quizás, por ejemplo, personas que tienen una capacidad de ser muy estructurados, de ser muy ordenados, muy metódicos en su trabajo, pues le pueden enseñar a los que no saben, más que machacarlos y despreciarlos y entrar en discordia con ellos porque no son ordenados. Antes es cambiar esa manera de pensar y decir, bueno, no, es que yo tengo un talento que los otros no tienen, entonces ponerlo al servicio del Señor es, bueno, voy a enseñarle a los demás cómo ser ordenados. Y de esta manera tus heridas, tus vicios se vuelven en una bendición, en una acción de gracias, porque la verdadera sanación, como yo les decía, es poder llegar a dar gracias por una historia dolorosa, por una situación muy fuerte que estés viviendo, entendiendo que el Señor se ha valido de todo eso para darte unos talentos hermosos, para poder ayudarle a servir, para servirle a Él, ayudándole a los otros a transformar pues también estos vicios en virtudes. Y otro punto importante pues en todo esto de la sanación y para dar testimonio también es entender que entre más fuerte sea la herida, entre más dura sea la enfermedad, entre más dura sea la situación que tú estés viviendo, más mérito tienes si se la ofreces a Dios por tu conversión, por la sanación de tus familiares, por la de tu familia. Entonces la buena noticia es, hermanos, que esa situación difícil que estemos viviendo puede ser producto de nuestros vicios, de nuestros pecados, de las heridas que tenemos en el alma, pero que el Señor se vale de eso para que tú lo ofrezcas, para que tú le des una nueva connotación a esta situación. Y ahí está tu medicina, en ofrecer eso, y entre más duro sea, más mérito tiene, más fuerza tiene para sanarte a ti y sanar a otros. Ahí es cuando yo les digo que llega esa manera de pensar de los santos, y es que
los santos llegaron a un punto en que deseaban sufrir, en que le pedían al Señor: yo quiero enfermedades, yo quiero dificultades para ofrecértela a ti, para salvar almas. O sea, de llegar al punto de desear eso ya es muy pro, eso ya es muy teso, pero es esa unión de amor con Dios. Por ejemplo, de San Francisco de Asís y de muchos santos y muchas santas que han terminado postradas en una cama, en que ya le ven el lado positivo a la enfermedad. Bueno, entonces Valentín nos pregunta que qué regalo hay detrás de la glotonería. Espérenme, yo voy por el otro celular a ver si de pronto han escrito preguntas, que ya vamos a ir terminando para continuar con el rosario, y ya les respondo. Bueno, por aquí no tenemos preguntas. Bueno, entonces, ¿qué regalo hay detrás de la glotonería? Bueno, esto lo vamos a ir viendo, vamos a tener encuentros así, espaciecitos así durante esta semana, que son regalos de aniversario de cumpleaños de Santa Hildegarda. Y es que, bueno, el Señor le muestra a ella 35 pares de vicios y virtudes, que es como una ampliación de los 7 pecados capitales. En nuestra iglesia, por la enseñanza de todos los santos, es tradición de la iglesia y doctrina que el ser humano tiende a 7 pecados capitales, pero que también hay 7 virtudes primordiales, que son las 3 virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, y las cardinales: templanza, se me escapan las otras 3, justicia, bueno, en fin, son 7, que me perdonan. Pero también, como detrás de esto ya es un regalo que el Señor nos ha permitido entender también debido a las revelaciones de la preciosísima sangre y de las apariciones marianas, como hay 7 talentos también detrás de eso. Que, por ejemplo, un vicio y una virtud, o sea, el vicio es el desorden, el exceso quizás de la virtud. Entonces, cuando se sana, cuando se lleva al justo medio, viene el talento. Entonces, detrás de cada vicio capital hay un talento, ese es el regalo. Y de la glotonería es la capacidad de la armonía, de la belleza, de la creatividad. La glotonería tiende a consolarse con el placer. Entonces, por eso estas personas con este vicio tienen la capacidad de, por ejemplo, de cocinar muy rico, de también de buscar la belleza, de buscar el placer en todo. Entonces, de poder tener espacios y lugares muy bellos, muy armoniosos. Tienen una gran creatividad para la decoración, incluso también una gran agilidad para hacer chistes, para poner belleza en las conversaciones, para ser amables, charros. Le ponen chispa a todo lo que los rodea. Ese es un gran regalo. Cuando esto se desordena es que se vuelve vicio, ¿cierto? Entonces, cuando ya hay un exceso en buscar placer en la comida, hay un exceso en buscar placer en las bebidas, ya en los lujos, en la forma de vestir, en la forma de decorar, se puede volver un exceso. Pero llevado a un justo medio, tiene ese talento de la creatividad, de la belleza, que es tan importante. Y asimismo, cada vicio capital lo podemos ir viendo esta semana. Podemos hacer un repaso de cuál es el talento o el regalo que hay detrás, que por eso vale la pena sanar
todas estas situaciones para poder poner ese talento al servicio del Señor. Entonces, por ejemplo, personas que tienen una facilidad por cocinar delicioso, qué rico poner este talento al servicio del Señor, pues cocinando todo esto de Santa Hildegarda y haciendo recetas maravillosas con todo esto. Eso es ponerlo al servicio del Señor. Y que hay una cosa, que es que este regalo no es para ti, es para el servicio de los otros. Entonces, parte de la sanación de la ansiedad, esos ya son los procesos individuales que hacemos, es aprender a escuchar ese llamado que el Señor te hace de poner ese talento o esos talentos, porque hay personas que pueden tener muy desarrollados muchos vicios, pero es porque detrás tienen una capacidad de tener muchos talentos al servicio del Señor. El Señor le da a cada uno según su capacidad, como dice la palabra, o si tú lo anhelas, pues también le puedes pedir al Señor ese talento. Y hay casos, hay personas que por ejemplo no cantan, pero llevando una vida de virtudes, de santidad, desarrollan talentos también. Esto es muy hermoso. Y ahí es cuando viene la sanación integral, cuando ponemos estos talentos al servicio del Señor. Por aquí nos preguntan, ¿y el vicio de la murmuración? ¿Qué talento tiene? Sí, mira, el vicio de la murmuración se relaciona con la envidia. Santa Hildegarda pues nos incluso pues ya el detalle de todos los vicios de Santa Hildegarda amplía los vicios relacionados con el vicio capital, ¿cierto? Hay como 5 más o menos relacionados con ese vicio. Entonces la virtud opuesta es la caridad, ¿cierto? Entonces no me lo sé de memoria, lo podemos ver para mañana. Yo creo que el talento detrás de la envidia es ser bondadosos. Son esas personas hay personas que son demasiado amables, y esto está relacionado con la herida de abandono. Como sufrieron el abandono, el Señor les da el talento de la amabilidad. Entonces son esas personas que son cálidas, que son queridas, que hacen favores pues, y que mejor dicho, esas personas que uno puede contar con ellas, que Dios le encanta contar con estas personas disponibles, que se preocupan por ti, cómo estás, que te saludan de un abrazo, de un beso, que te invitan a tomar algo, y de esa calidez que hay personas que de verdad no lo tienen, y son personas que son frías, distantes, que cuesta mucho relacionarse con estas personas. Entonces yo creo que ese es el talento que hay detrás, porque mira que la murmuración en sí es hablar del otro. Muchas veces se tiene una buena intención, ¿cierto? Uno habla del otro como que, ay, yo estoy preocupado, pero ya lo pone de tema de conversación, ¿cierto? Entonces detrás hay una buena intención de preocuparse por el otro, pero ahí hay un desorden, ¿cierto? De que uno se puede ocupar del otro, pero hasta cierto límite, ¿cierto? Entonces ese talento de la bondad, incluso el Señor en la preciosísima sangre habla que es el primer paso para ser santos, la amabilidad, que a partir de la amabilidad ya vienen pues otras virtudes de la rosa de la pureza para poder llegar a ser perfectos en el amor. Entonces es muy importante. Entonces bueno, esos son los talentos, los podemos seguir compartiendo estos días, como esos regalos que nos da Santa Hildegarda el día de su cumpleaños, que más que traerle regalos ella nos quiere dar. Y bueno, ya vamos a continuar. Estamos haciendo el rosario y la coronilla de la preciosísima sangre, lo hemos hecho pidiendo estas virtudes, pero hoy lo vamos a hacer dando gracias, dándole gracias al Señor por la obra que hace. Así nosotros no la sintamos en nosotros,
hay muchas personas que reciben gracias, que están necesitando sanación y lo han recibido, entonces vamos a dar gracias. Hoy va a ser una noche de alabar al Señor y dar gracias de esta manera tan sencilla como es el rosario y la coronilla. Bueno, seguimos unidos en oración, un abrazo y Dios los bendiga, la Virgen los acompañe siempre.